Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Oh, Jesús, necesita más de ti. Necesitamos más de ti, Señor, cada día. Cada día es nuevo, Señor. Cada día trae su afán, Padre Santo. Tú eres hermoso, Señor. El más hermoso de los hijos de los hombres, dice tu palabra, Padre. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá.
bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Gracias, Padre, porque tú eres nuestra luz, Señor. Gracias por tu hermosura en nuestras vidas, Dios. Tú eres hermoso, Padre. Tú eres bueno, Dios. Cuán hermoso es deleitarnos en ti, Señor. Tú eres digno, Dios, por siempre, Padre. Tú eres Dios a pesar de todo, Señor. Digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Tú eres digno, Señor. Tú eres el Todopoderoso, Padre. Tú eres el Señor, Dios, Creador del universo, Señor. Te cantamos porque eres digno, Señor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos
yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Tú eres digno por siempre, Señor. Tu pueblo te canta en esta mañana, Señor. Estamos aquí, Dios, para adorarte, para bendecirte, Señor. Tú eres nuestro Dios y nuestro amigo. En tu luz vemos la luz, Padre Santo, porque has abierto nuestros ojos. Santo, yo quiero verte. Santo, 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 no te canses de decirlo. Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder
Santo, yo quiero ver. Te adoramos, Señor, te aplaudimos a ti. Buenos días a los que se van integrando. ¿Cómo están? Qué bueno, es un gusto verlos. Vamos a continuar cantando. Tenemos la oportunidad de cantar a Dios. No la desaproveche, hermano. Dios hizo este día especialmente para que estemos unidos, unánimes, juntos. Así que vamos a cantar con gozo. Fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya. Fiel y tu misericordia eterna. Él ha sido fiel contigo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Señor, por siempre. Eres fiel, siempre fiel. Eres fiel, por siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel. Eres fiel. Siempre fiel, eres fiel, siempre fiel. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Eres fiel, Señor. Tu misericordia es para siempre, Padre. Dice la palabra que hay que adorarlo con el corazón, pero también con el entendimiento. Podemos repetir muchas palabras, sabernos los cantos, pero lo importante es estar conscientes de lo que estamos cantando, a quién se lo estamos cantando,
por qué lo estamos cantando y para qué lo estamos cantando. Cantemos no solamente conociendo la letra, sino verdaderamente discerniendo la letra. Eso es una adoración efectiva. Cualquiera puede cantar una canción, pero nosotros que somos hijos de Dios sabemos lo que estamos cantando. Entonces adoremos a Dios con el corazón, pero también adoremos con el entendimiento. Nuestro Señor Jesús según Juan, capítulo 17, desde el versículo 1. ¿Ya lo tienen? Ya está acá arriba, si gustan solo escuchar, yo le voy a estar dando lectura a algunas partes. Estamos aquí momentos, literal unos cuantos momentos antes de que Jesús sea arrestado para después ser sometido a tortura y así horrible, inimaginable, para finalmente pues, ser crucificado y morir. Aquí estamos momentos antes de que empiece todo esto. Y unos cuantos minutos, no sé, media hora, no sé lo que sea, unos cuantos momentos antes de que empiece todo esto, es justo donde estamos aquí en esta parte de la Biblia. Y entonces Jesús está orando, ¿sí? Como siempre, Él está en una comunión muy cercana con su Padre.
y está platicando con papá. Vamos a darle lectura a algunas partes aquí, ¿sí? Dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús sabe que ya llegó su hora ha llegado. ¿Cuál hora? Pues la hora de terminar la obra tan importante que él tenía para hacer en esta tierra, la asignatura, ¿no? El trabajo que le fue encomendado tan fuerte, tan importante, ¿no? Que la razón por la cual él venía a esta tierra, él había venido a esta tierra, estaba ya a punto de llegar el momento culminante de esa obra, de esa encomienda. Y entonces Jesús, sabiendo eso, ¿no? O sea, dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2 es clave. Nos habla acerca de la encomienda de su obra redentora, ¿no? Y dice: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Este versículo es clave y en un ratito vamos a regresar un poco a este versículo. Vamos a regresar más para hablar un poco más de esto y entrar un poco más a fondo. Pero ahorita vamos a dejarlo así, vamos a seguir leyendo. Versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pregunta: ¿quién tiene vida eterna? ¿Quién aquí tiene vida eterna? ¿Quién conoce a Dios? ¿Quién conoce a Jesús? Si tú conoces a Dios, si tú conoces a Jesús, tú tienes vida eterna, amén. Y le damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces aquí Jesús dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Todos nosotros hemos conocido a Jesús, hemos conocido a Dios a través de Jesús, tenemos vida eterna, amén. Versículo 4 dice así: yo te he glorificado en la tierra, y vean lo que dice aquí: he acabado la obra que me pediste que hiciera. Jesús dice: he acabado la obra que me pediste que hiciera. Igual vamos a leer esto, vamos a detallar esto un poco más adelante. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Jesús es Dios. Amén. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad presente y todo el rato en medio de eso, Jesús y Dios son uno mismo. Junto con el Espíritu Santo son uno mismo. Y entonces Jesús aquí le dice: esa misma gloria que tenía contigo antes, ¿no? Dame esa gloria ahora. Jesús tuvo que despojarse de esa gloria un momento, cuando iba a venir a tomar forma humana, a tomar un cuerpo humano. Pero Jesús sigue siendo Dios y ha sido Dios toda la eternidad. Solo que cuando estuvo en esta tierra era 100% hombre, 100% Dios también, pero 100% hombre. Entonces dice: bueno, ya regreso contigo, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera, siquiera antes del tiempo, antes del espacio, antes de que todo lo demás. Tú y yo, le dice Jesús a Dios, éramos uno mismo, teníamos esa misma gloria. Glorifícame con esa misma gloria, dice ahora, a tu lado. Jesús, yo estoy seguro que aquí estaba muy emocionado de que ya regresaba con papá, ¿no? Él ya regresaba con papá, estoy seguro, muy emocionado por eso. Jesús regresa al Padre y entonces la oración de Jesús está fuerte, es muy potente, ¿no? O sea, todo lo que está diciendo aquí, todo lo que leemos acerca de la gloria, ¿no? Y o sea, todo lo que dice: he terminado mi encomienda, todo lo que está diciendo Jesús, a Dios, todo lo que está orando, es fuerte, es una oración muy potente. Cuando de repente nos pega con esto, pon atención, de repente en todo este ambiente espiritual y
Jesús hablando, la gloria que tuve contigo en la eternidad pasada, ¿no? O sea, todo esto está así muy, muy fuerte, muy potente, muy espiritual. Cuando de repente nos pega con esto, versículo 6 dice así: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Una vez más, perdón. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y dice, y han guardado tu palabra. 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo estaba leyendo esto y empecé a llorar. Y empecé a llorar o sea, me sobrevino algo muy fuerte, muy tremendo. Y dije, me pregunté, Jesús, ¿de quién está hablando aquí Jesús? ¿De quién está hablando? Son cosas muy bonitas las que dice aquí. Son elogios muy fuertes. O sea, escucha lo que dice. Habla de aquellos quienes han guardado la palabra de Dios. Dice, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O sea, habla de gente con un conocimiento espiritual bien grueso. Dice, estas personas han conocido que todo lo que tú me has dado viene de ti. Ese es un discernimiento, la verdad, fuerte. Ellos recibieron las palabras que tú me diste. Han conocido que salí de ti. Han creído que tú me enviaste. Esos elogios que dice aquí Jesús, dije, me pregunté a mí mismo, ¿de quién está hablando? ¿Quiénes son estas personas tan especiales, tan importantes, que cumplen con esta descripción? Porque aquí estaba hablando de sus discípulos, pero conocemos a sus discípulos. A través de la palabra, hemos conocido a sus discípulos. Y perdón, pero sus discípulos no entran en esta descripción a menos que tú me digas lo contrario. Juan, ahí mismo en Juan, capítulo 18, versículo 10. Juan 18, 10. Vamos a estar leyendo un montón de Biblia el día de hoy, pero vamos a ir rápido. Juan 18, 10. Entonces Simón, unos minutos después, ya pasó lo que les comentaba. Ya llegó Judas, quien lo traicionó y lo entrega, ¿no? Judas con toda su banda llegan y vienen a prender a Jesús, a arrestarlo y a llevárselo. Entonces en ese momento se arma ahí una trifulca. Versículo 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, aquí unos minutos después de que Jesús dice esta oración tan elocuente y unos elogios tan fuertes hacia sus discípulos, Pedro sale con esto, ¿no? Y entonces Jesús lo reprende. O sea, lo leemos ahí. Jesús lo reprende. Jesús reprende a Pedro. Pues, oye, ¿qué haces? No, guarda tu espada. Esto tiene que pasar. Tiene que ser así. Pero unos minutos antes, Jesús había dicho, estos discípulos han recibido tu palabra, la entienden. Saben que todo lo que he recibido viene de ti. O sea, todos los elogios que dice, ¿dónde quedan aquí? ¿Estás de acuerdo conmigo? No sé si tú lo veas así. Yo lo vi así. Dije, ¿de quién está hablando entonces? Porque los elogios tan grandes que dice, pues aquí no los refleja. Aquel del que dijo, oh, sabe que yo vengo de ti y ha entendido tu palabra y la recibe, ¿no? Y comprende, o sea, todo eso, el discernimiento tan fuerte espiritual que tiene. O sea, unos minutos después, Pedro saca una espada y le corta la oreja a un cuate. Y Jesús lo tiene que regañar. Jesús le dice, oye, no, aguanta. Guarda tu espada. Lo que Dios tiene preparado para mí, o sea, la copa que Dios tiene para mí, ¿no la he de beber? Y Jesús regaña a Pedro. Solo unos cuantos minutos después,
de que Jesús, ¡pum!, ¿no? O sea, habló cosas maravillosas y bellas acerca de Pedro y de los demás discípulos, ¿sí o no? Ahí mismo nos saltamos al versículo 25. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie unos cuantos minutos después, o bueno, un rato después. Ya tienen a Jesús preso. Jesús ¿no? Está ahí y sus discípulos pues, están todos regados. Pedro está siguiendo a Jesús a distancia, dice la Biblia. Y entonces dice, estaba pues Pedro en pie, versículo 25, calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. ¿A ti te suena como aquel a quien Jesús estaba describiendo? A mí no, o sea, suena como muy distante esta persona, muy diferente a aquella persona a quien Jesús estaba describiéndole a su padre, ¿no? A mí me suena muy distinto. Siguiente capítulo 19, versículo 26, ahí mismo en Juan 19, 26. Cuando vio Jesús a su madre, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo, y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. El discípulo a quien Jesús amaba era Juan, o así, él así se llamaba a sí mismo, pero nos deja ver ahí que pues, solo Juan estaba ahí cerca. Todos los demás se habían echado a correr. De hecho, en otro de los, evangelios, según yo es aquí lo tengo apuntado, en Mateo nos dice la Biblia que en cuanto sucede esto, que llegan por Jesús, todos se echan a correr. Vamos a leerlo rápidamente, Mateo 26. Mateo 26, no pierdan ahí Juan, vámonos a Mateo 26. 56. Mateo 26, 56. Acaba de suceder, aquí en esta narración ahora de Mateo, acaba de suceder lo de Pedro que le corta la oreja a uno de los cuates que viene a arrestar a Jesús. Jesús reprende a Pedro y después en el versículo 56, Mateo 26, 56 dice así. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos los discípulos, dice aquí la Biblia, dejando ahí a Jesús, se echaron a correr. No suena como esos que estaba describiendo Jesús, ¿no? No suena como coherente la descripción con los hechos, con los actos que ellos hacían. Regresamos a Juan, por favor. Regresamos a Juan. Juan 20. Juan capítulo 20, versículo 9. Jesús en su oración decía, estos cuates, a mis discípulos, han guardado tu palabra, han recibido, ¿no? O sea, habla cosas muy bonitas. Checa lo que dice aquí, Juan capítulo 20, versículo 9. Aquí ya pasó tiempo, Jesús muere, lo crucifican, muere, está sepultado, resucita, ¿no? Aquí ya pasaron los 3 días después, Jesús resucita, la tumba está vacía. Aquí en el capítulo 20, llegan Pedro y Juan a la tumba, la encuentran vacía. Bueno, primero llegan las mujeres, la encuentran vacía, van y le dicen a los discípulos. Los discípulos llegan, Juan y Pedro específicamente llegan, ven que la tumba está vacía. Y entonces sucede esto, versículo 9, Juan 29 dice así. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitara de los muertos. La Biblia dice claramente que ellos no habían entendido la escritura. Pero Jesús en su oración, ¿qué nos dijo? Ellos han guardado tu palabra. ¿Sí? ¿Lo leímos? Ellos han entendido que todas las cosas que tú me diste proceden de ti. Y la palabra que tú me diste, yo se las di a ellos. O sea, todo eso lo dice Jesús. Aquí la Biblia dice claramente, ellos no habían entendido, hasta este momento todavía no habían entendido la escritura, que era necesario que Jesús resucitara de los muertos.
Y digo, en este momento están ahí en la tumba. Ellos dos, Juan y Pedro, están en la tumba donde Jesús estaba y ya no estaba. Bueno, ahí lo habían puesto, ya no estaba. Es para que algo hubiera hecho clic. Ah, sí, Jesús nos había dicho que iba a resucitar. No, o sea, no lo habían entendido todavía. Y la Biblia dice claramente, no habían entendido la escritura. Seguimos leyendo, vámonos al siguiente capítulo, 21, Juan 21, versículos 21 y 22. Una vez más Jesús regaña a Pedro. Esta parte se me hace bien, no sé, hasta chistosa un poco. Dice, iban Jesús, Pedro y Juan, ¿no? Iban así, o sea, iba Jesús con Pedro y Juan dice la Biblia que iba así atrás de ellos, ¿no? Y entonces Jesús, en Juan 21, 21, Juan 21, 21, cuando Pedro le vio a Juan, les digo, iba Jesús con Pedro caminando y Juan iba ahí atrás de ellos. 21 dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué es este? Pedro le pregunta a Jesús, oye, ¿qué onda con Juan? ¿No? O sea, ¿qué onda con este cuate? ¿Por qué viene aquí con nosotros? Versículo 22, Jesús le dijo, regañando a Pedro, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Aquí Jesús regaña a Pedro por metiche, básicamente, ¿no? Por envidioso y metiche. O sea, a mí me suena como que está Pedro con Jesús así, ¿no? Y él muy feliz de estar con Jesús, pero Pedro viene ahí, Juan viene ahí atrás y, oye Jesús, ¿y este cuate qué, no? ¿Por qué nos deja a ti y a mí estar solos? Y Jesús lo regaña por envidioso y por metiche. Oye, pues si yo quiero que él esté ahí, pues ¿a ti qué? Tú sígueme a mí, ¿no? Así le dice, o sea, Jesús le dice, sígueme tú. Si a mí me parece bien que él esté aquí o que no esté o que siga o que eso a ti no te incumbe, le dice Jesús, sígueme tú. Si él está o no está, si está el de al lado o no está el de al lado, tú sígueme, le dice Jesús. Una vez más Jesús regaña a Pedro. Entonces, o sea, todas estas cosas de verdad, a mí no me suenan como las personas a quien Jesús estaba elogiando cuando él estaba orando. No me parece, ¿no? O sea, estas actitudes, estas acciones, como que no van en mi mente, en mi cabeza, no van acorde, ¿no? Con esa descripción de Jesús cuando él estaba orando. Bueno, vámonos rápido a Mateo 28, 17. Mateo 28, 17. En los últimos versículos está plasmada la conocida Gran Comisión, donde Jesús le dice a sus discípulos, vayan, prediquen por todos lados, ¿no? O sea, les da la conocida Gran Comisión, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, etcétera, etcétera. Pero justo antes de eso, el versículo 19 dice, por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, bla, bla. Justo antes de eso, versículo 28, versículo 16, Mateo 28, 16. Mateo capítulo 28, versículo 16. Justo antes de que Jesús les da esta gran encomienda, esta gran comisión, dice así, pero los 11 discípulos, ya son 11 porque Judas pues, ya no estaba entre nosotros, ¿no? Ya no figuraba, se suicidó. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, aquí ellos apenas se enfrentan ya con Jesús resucitado, lo están viendo, están justo enfrente de él, así dice la Biblia. Cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Están viendo a Jesús resucitado, están frente de ellos, lo están viendo y le están adorando. Dice, pero algunos dudaban. A pesar de que estaban adorando, todavía dudaban. Todavía no estaban como, ¿sí será o no será? ¿Sí será Jesús o no?
¿Será una imagen, un holograma? O sea, no sé qué imaginaron, pero dice la Biblia aquí, algunos todavía estaban dudando de todo lo que estaba pasando. Marcos, capítulo 16. Marcos 16, versículo 11. Marcos 16, 11 dice así. Jesús en estos versículos se le apareció ya resucitado, después de que murió, resucitado, se le aparece a María Magdalena. Ella va y le hace saber eso pues a toda la banda, ¿no? A todos los discípulos. Y versículo 11 dice así, Marcos 16, 11. Ellos oyeron que vivía y que había sido visto por ella, pero no lo creyeron. Jesús se le apareció a María Magdalena. Ella va y le cuenta a los demás discípulos. Les dice, ¿qué creen? Jesús resucitó. Él está vivo. Y entonces dice la Biblia aquí, ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Simplemente, sí, chido. No lo creyeron. Así dice la Biblia. Lucas, no solo no lo creyeron, vamos a ver lo que dice Lucas 24. Lucas 24, 11. No solo no creyeron lo que les estaban diciendo que Jesús estaba vivo, sino que Lucas capítulo 24, versículo 11 dice, mas a ellos les parecía locura. Les parecían locura las palabras de ella y no las creían. O sea, no solo no las creían, sino les parecía locura lo que se les estaba diciendo. Estos de quien Jesús mismo dijo, han guardado tu palabra, Señor. Han recibido todas las cosas que tú me has dado. No, o sea, estos mismos de quien Jesús había dicho eso, les parecía locura la palabra, porque Jesús, desde mucho tiempo atrás, les había estado diciendo constantemente, ¿qué creen? Yo voy a morir, pero a los 3 días voy a resucitar. Lo escucharon de la misma boca de Jesús muchas veces. Ellos lo escucharon de Jesús mismo, de su propia boca, muchas veces, que iba a morir y que iba a resucitar. Y entonces cuando sucede, y no solo sucede, sino que alguien, un testigo ocular lo vio y se los relata, pensaron que era locura. La palabra que Jesús mismo dijo que ellos ya habían creído, aquí dice que les pareció locura. ¿Cómo que va a estar vivo si murió, está muerto? ¿Cómo que resucitó? Eso es locura. Eso es lo que estaban pensando y diciendo los discípulos, ¿sí? ¿Sí me siguen? Versículo 20, ahí mismo, versículo 25. Ahí mismo 25, dice así, Jesús tiene que regañarlos, llamarles la atención y reprenderlos. Versículo 25, ahí mismo en Lucas 24, versículo 25 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Hasta los regaños, oh insensatos, ¿no? Tardos de corazón, tardos para creer. O sea, dice, desde los profetas se ha dicho esto. Los profetas es la palabra de Dios. La palabra que Jesús dijo que ellos habían creído y guardado. ¿Sí lo recuerdan? Así empezamos aquí hoy. Empezamos cuando Jesús decía, ellos han guardado tu palabra. Pues esa palabra que Jesús dice que ellos han guardado, dice, oigan, en la palabra, en los profetas decía esto, ¿no se acuerdan? Que era necesario que el Cristo padeciera. Todo esto ya se venía anunciando desde mucho tiempo atrás. Y ellos pues todavía no les caía el 20, no lo entendían, no lo creían y hasta les parecía locura. Entonces aquí una vez más Jesús los regaña por no creer. Versículo 38, no solo eso, versículo 38, aquí mismo en Lucas capítulo 24, versículo 37.
Bueno, vamos a leer desde el 36. Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Este es Jesús ya resucitado, apareciéndose a sus discípulos. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. O sea, hasta llegaron a decir, es un fantasma. Cuando ellos se supone que ya habían creído en la palabra de que Jesús iba a morir y que iba a resucitar. ¿Estamos bien? O sea, aquí dice la Biblia, ellos estaban espantados, pensaban que estaban viendo un espíritu. Y entonces Jesús les dice, ¿por qué están turbados y vienen a su corazón estos pensamientos? Vean mis manos, vean mis pies, vean que soy yo, ¿no? O sea, les empieza a decir, o sea, soy yo, no se preocupen, vean, sí soy yo. Hablando de esto de vean mis manos, vean mis pies, Juan, capítulo 20. Todo lo conocemos, todo lo hemos escuchado. Juan capítulo 20, versículo 25. El famoso caso de Tomás, ¿no? Juan 20, 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Dice aquí la Biblia que cuando Jesús se le apareció a sus discípulos, Tomás no estaba en ese momento. Entonces le contaron y él les dijo, Tomás les contesta, si no veo en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no lo voy a creer. O sea, le digo, no, o sea, lo que ustedes me dicen no tiene sentido. Yo tengo que yo mismo meter el dedo ahí en el hoyo en su mano donde le metieron el clavo, ¿no? Y entonces hay versículos adelante en el 29, versículo 29, Jesús lo regaña. Jesús le llama la atención a Tomás, le dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿no? O sea, Tomás dijo, si yo no lo veo con mis propios ojos y meto el dedo así en el hoyito y en la llaga en su costado, si no hago eso, yo no lo voy a creer. Entonces Jesús se le aparece y le dice, Tomás, mira, ven, checa, aquí está mi mano, mira, mete tu dedo para que veas que sí soy yo. Mete tu mano aquí, ¿no? O sea, le dice Jesús, sí, chécale. Entonces Tomás lo hace y ya cree Jesús, sí eres tú, Jesús. Y Jesús le llama la atención, Tomás, solo porque me viste, creíste. Bienaventurados aquellos que sin verme creyeron, ¿no? Entre esos estamos nosotros, amén. Ok, ya, hasta aquí vamos a dejarle con esto. Vamos a aterrizar todas estas ideas. ¿Qué pasa entonces? Yo leí esa primera parte de Juan, el Juan 17, donde empezamos el día de hoy. Leí eso y de verdad me puse a llorar. Dije, o sea, las cosas que dice Jesús son demasiado bonitas y bellas como para, ¿no? Como para intentar agenciármelas yo y decir, sí, yo soy uno de esos, de los que ha guardado tu palabra. No, o sea, yo estoy muy lejos de eso. La verdad, o sea, yo veo mi vida, reflexiono acerca de quién soy y cómo soy y digo, no, o sea, imagínate, ¿no? Que Dios llegara a decir algo así de ti. Qué chido, pero la verdad, yo no soy así, yo estoy muy lejos de eso, yo no llego a llenar esa descripción. Y a mi parecer, en mi punto de vista, pues los discípulos también están muy lejos de llenar esa descripción. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué Jesús dice esas cosas? Porque Jesús no miente, ¿estás de acuerdo? Jesús no miente. O sea, no es que haya dicho cosas inventadas o mentirosas o fábulas. No, Jesús no es así. Jesús es verdad, amén. Y la palabra de Jesús, lo que Jesús dice es verdad, amén. Entonces, ¿qué pasa aquí? Muy sencillo, lo que sucede aquí es esto. Jesús cubre el hueco que existe entre mí y el varón perfecto. Jesús cubre el hueco que hay entre ti y entre mí y esa estatura del varón perfecto, esa estatura de la plenitud de Cristo de la que nos habla la Biblia.
esa distancia que hay, ¡pum!, ahí la cubre Jesús. Amén. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. La estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto está hasta acá y no alcanzo hasta arriba, ¿no? Y esa distancia, ese gap, ese hoyo, ese hueco, esa diferencia, la cubre Jesús por mí. ¿Quién le da gloria a Dios por eso? Esa diferencia, amén, amén. Esa diferencia, esa pequeñísima diferencia, que para nada es pequeñísima, esa gran distancia que hay, Jesús la cubre por ti. Jesús la llena por ti. Y entonces te hace así, mira, te agarra y te pone a esa estatura. La diferencia entre ellos han guardado tu palabra y nosotros que no guardamos la palabra de Dios, es Jesús en nosotros. El que hace la diferencia entre esas cosas bonitas que decía Jesús a su Padre acerca de sus discípulos, la diferencia entre sí y no es Jesús. Y entonces vamos a leer nuevamente algunas partes de ese Juan 17 para analizarlo más a fondo. Versículo 2, desde el 1, esas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. En ese momento culminante, Jesús tenía, dice aquí, la potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, a todos los que el Padre le dio. En ese momento Jesús iba a tener sobre sí, lo hemos escuchado muchas veces, los pecados de toda la humanidad encima de sí, encima de él mismo. Al que no conoció pecado, dice la Biblia, Dios lo hizo pecado. ¿Sí? Él no conoció el pecado, nunca pecó, pero Dios lo convirtió a él en pecado por ti y por mí. Y entonces él iba a llevar, él tenía la potestad de toda la humanidad sobre sí mismo porque todos los pecados de toda la humanidad los llevaba sobre su propio cuerpo para hacer el sacrificio que nos iba a comprar la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, ¿sí? Por eso él tenía en ese momento iba a tener, tenía la potestad sobre toda carne. Y esta es la verdad, la vida eterna, dice que te conozcan a ti, Dios verdadero, y a Jesucristo. Versículo 4 es clave y quiero que pongamos mucha atención a esto. Dice así, yo te he glorificado en la tierra. Y Jesús dice esto, he acabado la obra que me diste que hiciera. Esto es muy, muy importante, pero es muy difícil para nosotros entenderlo. Porque Jesús dice, ya terminé la obra. Pero aquí Jesús todavía no ha sido crucificado. Jesús todavía no ha muerto. Todavía no ha derramado sangre por nosotros, pero dice, ya acabé la obra. Jesús es Dios, ¿sí? Y para Dios no hay límite de tiempo. O sea, Dios no vive en nuestro tiempo. El tiempo es algo que nos restringe a nosotros los humanos, pero Dios no. Él está por fuera de eso. Él es el creador de todo. Él así como vive hoy, vive hace 1000 años y dentro de 3000 y hace una infinidad. O sea, Él está en todo momento. Él es omnipresente, está en todo lugar, pero también está en todo momento, en todo tiempo. Él no vive, Él está así, Él no tiene un reloj en la mano así con un cronómetro. No, eso a Él no le afecta. Él es eterno. Para Él, un día son como 1000 años, ¿no? 1000 años como un día, o sea, es algo que a Él no le afecta. Él está en todo momento. Él en este momento dice, ya terminé la obra. Porque Él está viendo hacia adelante. No podía fallar. El plan perfecto de Dios no iba a haber marcha atrás. Nada ni nadie lo iba a poder detener.
Él iba a morir por los pecados de toda la humanidad y nos iba a comprar vida eterna a todos. Ese plan perfecto de Dios no iba a ser interrumpido por nada ni por nadie. Era un hecho. Lo que Dios dice lo cumple. Lo que Jesús dice lo cumple. Y entonces, si ya estaba establecido que Jesús iba a morir por nosotros y regalarnos salvación, iba a suceder. No había otra, no hay marcha atrás. Jesús ya, Dios ya lo había decidido. Jesús ya había aceptado esa tarea. Se iba a hacer. Jesús no se iba a echar para atrás. Y aún así, lo vemos también, ¿no? en el relato de Mateo, si no me equivoco, cuando está orando Jesús en Getsemaní, dice, Padre, si hay otra manera de hacer esto, pues no, que pase esta copa de mí, pero que no sea lo que yo digo, sino que sea tu voluntad. Y la voluntad de Dios era la salvación de la humanidad. Entonces no había manera de que esto se evitara o se cambiara, un cambio de rumbo, no, un atajo. No. El plan perfecto de Dios se iba a cumplir. Y entonces aquí, debido a eso, como la palabra de Dios es verdad absoluta y no hay más, Jesús lo da por hecho. Y dice, ya acabé la obra. Todavía no ha derramado una sola gota de sangre. Todavía no ha recibido un solo golpe, una sola humillación, porque lo seguimos leyendo. Y el sufrimiento que él pasa es muchísimo y es muy rudo. Lo golpean, lo humillan, le arrancan las barbas, le ponen una corona de espinas en la cabeza, le clavan una lanza en el costado, lo crucifican, le meten clavos. Todo lo que él pasa es gruesísimo. Aquí todavía no había pasado nada de eso, pero él ya lo da por hecho, ya terminé la obra. Eso está gruesísimo. Dice, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y entonces, como él ya acabó la obra, él ya da por hecho que sus discípulos son justificados a través de su obra redentora, como lo somos nosotros. Va de nuez. Como él ya da por hecho que la obra ya la terminó, que ya la salvación ya está disponible para la humanidad, que su sangre va a quitar nuestros pecados, como eso ya existe, él ya lo dio, por eso ya terminé la obra. Entonces él puede decir, estos cuates, mis discípulos, los que tú me diste y que yo he guardado, que no se me perdió ni uno solo de ellos, ¿qué crees? Ellos han guardado tu palabra. Recibieron, la palabra que tú me diste. Han conocido que todas las cosas que me diste proceden de ti. Todas las cosas bonitas y bellas que habla de ellos, les está hablando no por ellos, sino porque a través de Jesús, todos nosotros somos perfectos. A través de Jesús, todos nosotros somos salvos. A través de Jesús, todos somos sin pecado. Y entonces estas palabras que dice Jesús de sus discípulos, las dice también de nosotros. Hoy mismo Jesús está allá en el cielo ante Dios mismo, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Y sabes cómo es la intercesión de Dios acerca de ti? ¿Sabes cómo Dios intercede por ti? No lo hace con tus características. No lo hace con tus méritos. No dice, mira aquí mi hijo, hoy se portó bien. No dice, mira, sí, hoy diezmó, hoy ofrendó. No, no lo hace con tus esfuerzos o con tus méritos. Jesús se pone a sí mismo y dice a Dios, mira, aquí está mi hijo, velo a través de mí. Ve mis méritos, dice Jesús, ve mi sangre derramada, mi vida perfecta, y la justificación, la gracia, la salvación que yo compré para mi hijo, y velo a través de esa gracia. Así es como Él intercede por nosotros.
Él no dice, mira, Adrián, ¿no? Ese pelón, no, pues ahí la lleva más o menos. No, o sea, no dice eso. Él se está esforzando. No, se dice, ve Adrián, yo morí por él. Punto. No hay más argumento que dar. La regó, sí, la regó, pero yo morí por él. Yo di mi sangre por él. Y él, en la fe de esa sangre, de ese sacrificio, de esa muerte, él es justificado. Y eso dice de cada uno de nosotros. Y entonces aquí, Jesús hablando de sus discípulos, es capaz de decir esas cosas tan bonitas de ellos, porque dice, la obra ya la terminé. Ellos ya son justificados. Ellos ya son salvos. Ellos ya son tus hijos a través del sacrificio mío. Lo da ya como un hecho. Y entonces puede decir esas cosas. Y vemos lo que hicimos ahorita. Me di a la tarea de ver así como cada referencia que da la Biblia acerca de los discípulos de este momento hacia adelante. Y dije, no, o sea, estos no son los que Jesús está describiendo. Estos cuates no son los que Jesús está describiendo. Estos cuates son, no, o sea, son envidiosos, son chismosos, o sea, son incrédulos, o sea, son blasfemos incluso. O sea, dicen que la palabra de Dios era locura. Son blasfemos, o sea, son todo lo que tú quieras. Dije, estos no son los que Jesús está describiendo. ¿Cómo puede ser eso? Jesús los describe a través de la gracia que Él nos da. A través de la justificación que Él nos regala. ¿Y sabes la justificación de Dios? El perdón de Dios no es como el nuestro, no es como el concepto que nosotros tenemos. Piensa que en alguien, ¿no? Alguien a quien tú amas te falla, te hace enojar, no sé, lo que quieras, te la aplica, te carga pila, te pone un post feo en Facebook, no sé, lo que quieras. Y después viene y te pide perdón. Y dices, está bien, te perdono. ¿Sí o no? Después de eso, lo perdonas, sigues tu vida, sigue la relación, siguen siendo cuates, pero siempre hay algo ahí atrás que dices, pero alguna vez me la aplicó. ¿Sí o no? Los humanos somos así. Lo perdonas e incluso pasan los años, pero te sigues acordando, pero me acuerdo de esa vez que me la hizo. Está bien, ya lo perdoné. Ya la perdoné, ¿sí o no? ¿No? ¿Solo soy yo? Dios no es así. Dios nos ama. Le fallamos. Se la aplicamos, ¿no? Pecamos. Nos arrepentimos, pedimos perdón y es como si nunca hubieras pecado. Porque los pecados los quita. Dios no se queda, pero me la aplicaste una vez. No, eso no existe para Dios. El perdón de Dios es perfecto y es absoluto. Dice la Biblia que toma tus pecados y los arroja a lo más profundo del abismo para nunca volver a acordarse de ellos, dice la Biblia. Él no se queda con esa espinita ahí atrás. Pero me acuerdo de esa. No, Él no hace eso. Justificado quiere decir justo como si nunca lo hubieras hecho. Justo como si fueras perfecto y siempre hubieras sido perfecto. La justificación es justamente como Jesús. Como Jesús es perfecto, así nosotros somos perfectos a través de Él. Es como las aplicaciones estas del teléfono, ¿no? ¿Has visto que tienen los filtros, los llamados filtros en las cámaras? Y pones así un filtro de un gatito, ¿no? Y lo apuntas a alguien y se ve la cara y le aparecen aquí unas orejitas de gato y una nariz y unos bigotitos así. ¿Lo has visto alguna cosa de esas? Y lo pones así a alguien y ves, y en la pantalla tiene orejitas de gato, naricita de gato, bigotitos de gato. Pero la persona pues no es gato, ¿no? Pero es el filtro que ves en el teléfono. A través de ese filtro parece gato. El Padre lo que hace es agarra su teléfono, pone el filtro Jesús y te ve a través del filtro Jesús. Entonces dice, es perfecto, es santo, es justo, nunca ha pecado, es obediente, conoce mi palabra, ha guardado la palabra. Es el filtro Jesús con el que Dios te ve.
Y entonces a través del filtro Jesús, Dios te ve y dice, wow, este cuate es increíble, este hijo mío, no manches, es lo máximo. Porque son los méritos de Jesús obrando a favor nuestro. Romanos 5.1 dice, Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos que creer en Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está y estará eternamente peleado con el pecado, eternamente peleado con el pecado. Entonces estaba eternamente peleado con nosotros, pero ahora nosotros alcanzamos la paz para con Dios. ¿Cómo? A través de la fe en Jesús, por la cual somos justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El filtro Jesús aplicado a tu vida es como si nunca hubieras pecado. Y tenemos paz para con Dios. Dice la Biblia, lo hemos escuchado, 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es el filtro Jesús actuando en tu vida. Amén. Colosenses 3:12. Colosenses 3:12, vístanse pues. Fíjense el verbo que usa aquí, la acción, vístanse. Pónganse encima ¿qué? El filtro Jesús. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estas cosas somos incapaces de cumplirlas. Estas características no las llenamos. Estamos muy lejos. ¿Sí estás de acuerdo conmigo o no? ¿O hay alguien que dice, esto es un día normal para mí? ¿Hay alguien? No. Estas cosas no las podemos llenar. Nuevamente nos está hablando cosas muy bonitas, ¿no? Está hablando cosas muy bonitas que no logramos llenar. Que podemos pensar que están muy lejos de nosotros, o más bien que nosotros estamos muy lejos de ellas. Podemos pensar, estamos muy lejos de cumplir esto, de llenar estos requisitos, de cumplir con estas características. Pero ¿qué pasa? Es a través de Jesús que lo hacemos. Es Jesús en tu vida que lo hace. Es Dios viéndote a través de Jesús que dice, sí, mi hijo, mi hija es santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto es lo que Dios ve en ti cuando te ve a través de Jesús. Esto es como Jesús le dice al Padre, mira, veme a mí y a través de mí ve a mis hijos. Y entonces, haciendo eso, todo esto se cumple, porque todo esto es lo que Jesús compró para nosotros. Versículo 13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo te perdonó a ti, así también hazlo tú con los demás. Si tú tratas de hacer eso en tus fuerzas, en tus habilidades, en tu conocimiento, en tu ciencia, en tu sabiduría, no lo vas a lograr. Y esa es la razón por la cual hay mucha frustración a veces en la vida cristiana. Porque dices, por más que intento portarme bien, no lo logro. Pues no lo vas a lograr, jamás. Es Jesús en tu vida. Tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve a nosotros, que es a través de los méritos de Cristo, a través de la gracia que ya compró y que puso a tu disposición,
a través de la misericordia que Él mismo te ofrece, a través del filtro Jesús, que es como Dios nos ve. Amén. Todo esto Jesús lo ganó por nosotros. El hueco entre yo y la estatura de la plenitud de Cristo, el varón perfecto, ese hueco inmenso lo llena Jesús. En tu vida, en mi vida, para ti y para mí está disponible. El hueco inmenso, el abismo gigantesco, infinito que hay de diferencia entre mi mejor esfuerzo y lo que Dios exige, Jesús lo cumplió por ti. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento y le das gracias a Dios por esto? En voz alta, dale gracias. Aprovecha este momento y dile: Jesús, gracias. La gracia que tú nos das es demasiado inmensa y perfecta y no podemos siquiera empezar a entenderla, pero te agradecemos. Gracias por tus méritos, gracias por tu sacrificio, gracias por lo que hiciste por nosotros. Eres fiel y tu misericordia eterna. Él ha sido fiel contigo. Si no eres fiel y tu misericordia eterna.